Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, ya está con nosotros Pablo de Luca. Buenos días. Buenos días. Ahí vienes con todos los papeles, ahí cargados de papeles. Son muchos datos. Muchos datos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a seguir el relato histórico de la conquista o colonización de las islas señoriales, que como todos los oyentes saben ya fueron Fuerteventura, Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Y ahora continuamos con el Hierro en este orden y La Gomera, ¿no? Ya, o sea, primero fue Lanzarote y Fuerteventura, que ya se dijo en el programa anterior, ¿no? Ya. Y que bueno, a partir de febrero de 1405 se bautizaron los régulos de Fuerteventura, ¿no? Aquí se Yose. Y a partir de ese año regresó a Bettencourt a Europa, ¿no? Y regresó en junio de 1405. Quería seguir conquistando las islas que quedaban, las islas que él consideraba que podían conquistarse, porque la de Tenerife ni de coña, esa no se podía acercar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque aparte de ser grande, la más grande del archipiélago, había mucha resistencia, él intuía la dificultad de conquistar Tenerife. Por la montaña. Ni se le ocurrió. Por tanto, ya en junio de 1405, a partir de esa fecha en que regresó a Canarias, ¿no? Empezó ya a querer, diríamos, incursionar la isla de Gran Canaria, ¿no? Sí. Quería pues, a ver si en Gran Canaria podía poder conquistarla. Llegó a las costas del Guineguín y sufrió una gran derrota a través del canario Aitami. Aitami fue el que le infligió en batalla abierta, y en las costas de Guineguín no pudo ir, ¿no? Después intentó también la isla de La Palma y también sufrió los ataques de los indígenas, en este caso orígenes de la isla de La Palma, con lo cual tampoco pudo llegar a buen puerto la conquista de esta isla, ¿no? Pues bien, lo que quedaba era el Hierro, porque tú sabes que pero el Hierro es que está lejos. Sí, pero desde La Gomera se ve en tiempos buenos, se divisa perfectamente el Hierro, y desde La Palma también. Sí, ¿no? O sea, sí. Entonces, claro, la isla del Hierro, que bueno, es la más pequeña del archipiélago. Pero es una isla difícil también, Sí, ¿no? es una isla difícil, y ahora voy a explicar primero la etimología, ¿no? La etimología del Hierro viene de una palabra curiosamente muy castellanizada, ¿no? Pero que en principio Marín de Cubas, que fue un autor en 1694, uno de los más importantes cronistas, ¿no? Le estuvo un poco dando la información del nombre de esta isla, ¿no? Le llamaban los habitantes de otras islas, le llamaban Eseró, que significa la fuerte, la que tiene risco. ¿Eseró? Sí, Eseró. ¿Pero cómo se escribe Eseró? Eseró, castellanizado es Esero. Eseró. Pero que es una castellanización de la palabra masí azru, que significa risco o roca cortada a pico. Ya. Que es lo que son, en ese caso, lo que es el edificio volcánico de la Isla del Hierro. Uh-huh. Cuando tú te aproximas a la Isla del Hierro, lo que ves es un edificio geológico casi vertical, ¿no? Uh-huh. Excepto en las partes de las playas o la zona de Tecorone, que es por donde se puede perfectamente desembarcar, ¿no? Sí, estamos hablando de donde está el parador ahora. Sí, estamos hablando, de las playas, la parte de la playa, que es la parte más asequible para poder desembarcar. Son calas, es una cala. Porque de resto, cuando tú vas con el ferry hacia, por ejemplo, a Valverde, al puerto de las Tacas, siempre hay problemas para acá. Y claro, hay poco espacio
y porque son, ya digo, el risco llega casi a la costa, ¿no? Sí, no, llega Está clarísimo. Llega a la costa. Por tanto, esa isla, que ya digo, los demás... ¿Vivía habitantes- mucha gente en esa época? Sí, ahora lo decimos. Al llegar allí, entonces se ve perfectamente esto. Pero después, curiosamente, Sí. Marín de Cuba dice que los propios naturales del Hierro llamaban a su propia isla Hieri, H-I-R-I, y Hieri. Entonces, claro, de esta palabra nosotros estuvimos haciendo una investigación lingüística con respecto a qué significa Hieri. Claro, después lo del hierro, ¿no? Ahora lo verás. Y es una traducción que en la lengua de los tuareg es Iherren, que significa exactamente lo mismo, riscos cortados a pico formando la corona de una montaña. Y de ahí quedó la castellanización posterior a hierro. No tiene nada que ver con el metal, en absoluto. No hay nada, No tiene nada que ver con el no tiene nada metal. que ver. Ya. Es una castellanización muy fuerte, una deformación bastante compleja de lo que es la palabra, digamos, primaria indígena, y herren, haciendo un poco el doble, la R, ¿no? Reforzada, y con la H de Iherren, que es una faringal fricativa sorda, se enmudeció después, posteriormente, al ser castellanizada, ¿no? Pues bien, lo que tú decías, efectivamente, era una isla poco poblada. Las crónicas y los diversos estudios demográficos que se han hecho posteriormente hablan de entre 600 y 1.400 habitantes, no más. Nada más. Estamos hablando en 1400. En 1405. A partir de 1405, Sí. que fue en junio o julio cuando llegó a la isla del Hierro, Sí. después de fracasar en Gran Canaria y de fracasar en La Palma. en La Palma. Sí. Bien, era una isla lejana, como digo, poco habitada y como antes dijimos, poco apta para desembarcar, tuvo que desembarcar por las playas, ¿no? Por la parte de Tecorone, ¿no? En ese momento la isla estaba gobernada por un rey, por un régulo, se llamaba Armiche. Armiche, que es un nombre ahora mismo que lo tiene mucha gente en Canarias, ¿no? Con los chicos, que significa el del linaje. Claro, el del linaje porque está emparentado con lo que es la nobleza, ¿no? Entonces, este Armiche era el que gobernaba y tenía su sede en la zona de Valverde, que hoy en día es la capital de la isla, ¿no? Sí. Bueno, después, cuando llegaron los conquistadores normandos, en este caso Bethencourt, los acogió de forma amistosa, ¿no? Pero había facciones también de los herreños, de los pimbaches, que estaban situados más al sur, hacia la parte de frontera, la zona de las dehesas y tal, que no eran muy amigos de hacer paces o pactos con los europeos, ¿no? Esto creó una división, ¿no?, en lo que es la isla. Y de ahí viene, no sé si la habrá escuchado, una tradición que todavía hoy en día la gente mayor del Hierro lo conoce, los rabos blancos y los rabos negros. Sí, señor, sí, señor. Los rabos blancos y los rabos negros es una estratificación social que partía justamente de eso, ¿no? Los rabos blancos vivían en lo que es hoy en día Valverde y pertenecían a la nobleza, y los rabos negros, entre comillas, En frontera. en frontera, en la Sí. parte, digamos, más agreste y más apartada Sí. de lo que es la... Pues bien, pero no hubo particulares problemas de lucha, diríamos, directa con los herreños, con los bimbaches, porque después de ciertas escaramuzas muy pequeñas, se llegó a una pacificación, se llegó a un pacto, ¿no? Y entonces, ya Gaspar Frutuoso habla de que ya en 1448 por ahí, ¿no?, pasado unos años desde la primera época en la que gobernaba Armiche, hubo otro rey, ¿no?, y esto es importante decirlo, llamado Osiniza. Este era, vamos a llamarlo así, un poco el rebelde. O sea, Osiniza significa en la lengua masij el que divide en dos, o sea, el que comparte la isla dividida en dos. De ahí justamente proviene el topónimo Frontera. Frontera, que es un municipio actual hoy en el Hierro, es porque marcaba la diferencia entre una zona norte, vamos a llamarlo así, y una zona sur. Entonces, es una frontera natural, además. Exactamente. Y entonces este Osiniza, ¿no?, tenía, pues, en el tiempo de 1448, a mediados del siglo XV, pues recibió la visita de un castellano llamado Juan Machín,
De ahí el Juan apellido, Machín, los machines. de ahí vienen los machines o machín de la isla del Hierro. Del ¿no? Hierro, sí. Muy bien, este machín secuestró a la hija del rey Osinisa, ¿no? Llamada Nisa. Pero espérate, secuestró al rey malo, a la No, hija. secuestró a la hija y la llevó como esclava. Pero del rey malo. Del rey, sí, del rey bueno. Sí, del rey bueno. Vamos a ver, para yo del enterarme. rey malo. No, del rey malo, del que vivía no me en gusta frontera. emplear estos términos, Rastó a la hija. Rató la hija, el rey malo. Bueno, o sea, del rey que estaba gobernando, ¿no? En Sí. ese momento en la isla, ¿no? Ah. Y entonces, pues, esto provocó una rebelión de los herreños, Sí. hubo una serie de luchas y tal, porque, claro, secuestró a la hija llamada Nisa, que significa justamente la que es vendida, ¿no? Ajá. Y se fue a Europa. Y se fue con la hija para Europa. Se fue para Europa, bien. Al cabo de un año regresó con la hija, ¿no? Y entonces, en plan de paz, o con buenos recursos, más recursos militares, pues trató de llegar a un acuerdo con el rey Osinisa, y dijo, esta es tu hija, ya está. Se había casado con la hija, Ajá. la bautizó, y a partir de ahí fue lo que se pudo llamar la pacificación de la Isla del Hierro. Fue hacia mediados del siglo XV, porque hasta ese momento la Isla del Hierro fue una isla insumisa todavía. Por tanto, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Y bueno, el apellido Machín, después de que sentara ya por las raíces en la isla, en fin, hubo descendencia y ahí tenemos el apellido que tenemos pues hoy en día vigente, ¿no? En la Isla del Hierro. O sea, que ¿cuándo se conquistó la isla del Hierro? ¿O La fue Isla del una Hierro conquista? se empezó, ya digo, en 1405, 1406. Sí. Estuvieron allí pues un tiempo, ¿no? En plan, diríamos, amistoso, pero al haber, respetando un poco las costumbres de los herreños, sin Sí. llegar a tener, diríamos, Porque un la isla del problema. Hierro en esa época no había nada. Bueno, No había ni agua. No, exactamente, no Ni- había ni agua. ni agua. De hecho, en la parte de frontera hay un poblado, se llama poblado de Guinea, Sí, sí, señor. hoy en día es un poblado que está Que yo recomiendo visitar. que está orientado al turismo, Sí. y es curiosamente un poblado que está reedificado sobre un antiguo poblado de las maguadas o de las mujeres que se dedicaban al ritual de la lluvia. Justamente por lo que acabas de decir, en la Isla de Hierro había un problema de agua. De agua, de bastante. agua. Por eso lo del Garoé. Bueno, lo del Garoé era fundamental. El Garoé, el Garoé, que no estaba muy lejos de Valverde. Bueno, el Garoé, que era el que daba el a agua. través de posetas, ¿no? Sí. Por la lluvia horizontal, recogía el agua en posetas de piedra que ponían los Ese era el bimbaches. único agua que había ahí. Pero claro, ese era un secreto de los herreños, ¿no? Ya. Entonces, claro, hubo un problema de que uno de los herreños se chivó, vamos a llamarlo así, Que había a los agua. europeos que había agua, entonces se descubrió el secreto por el cual los bimbaches tenían acceso al agua, ¿no? Ya. Por la lluvia horizontal, o sea, justamente, ¿no? Pues bien, después, como te digo, hubo otro rey, Osinisa, Sí. en 1448, por ahí, y este fue el que tuvo trato con Juan Machín, ¿no? Sí. Que tuvo el episodio de la hija. Que Que fue, Juan Machín era español. sí, era castellano. Era castellano. Bueno, español no, castellano. Sí, era Rectificamos. exactamente vizcaíno. Vizcaíno. Exactamente, sí. Bueno, pues nada, eso sería la historia de la Isla del Hierro. De ahí del Hierro. En cuanto a La Gomera, es importante decir que Gomera como tal es una zona que hoy encontramos en el noroeste de Marruecos, en lo que se llama la cadena del Rif Occidental, que es Gumara, ¿no? Esta interpretación del nombre de La Gomera, hemos estado investigando por qué este nombre, y la conclusión a que llegan los autores es que en La Gomera hubo dos tipos de poblamiento en cuanto a los que son los que llegaron los primeros. O sea, una parte, digamos, del sur, de la parte sur de Marruecos, ¿no? De las zonas del Alto Alda y tal, y otra zona que es la que corresponde a Gómara, que es el noroeste de Marruecos, el Rif Occidental, que si tenemos en cuenta que hubo una rebelión de los bereberes en el norte de Marruecos en la época árabo-islámica, o sea, estamos hablando del siglo VIII después de Cristo, estos bereberes huyeron hacia el sur, huyendo de los árabes porque eran enemigos irreconciliables. Los bereberes, los imasigen, eran y son enemigos irreconciliables de los árabes. Esto es muy importante recalcarlo. Y claro, al llegar aquí, a la zona sur, posiblemente fueron los que dieron el nombre posteriormente, ¿no? A la isla de La Gomera
como Gomara, ¿no? Porque está perfectamente definido. Además, corresponde, y es una cosa muy curiosa, herreños y gomeros son primos hermanos, hablando antropológicamente, porque resulta que hay también una zona del Rif Central, ¿no?, que se llaman los Beshir, los Ais Beshir. Hoy en día lo puedes encontrar entre la multitud de tribus que hay por ahí, en esa zona del Rif Central, no lejos de Alucemas, ¿no?, la zona norte. Y la palabra Beshir, de ahí viene Bin Bashir, o los que son descendientes de los Bashir. Por tanto, había o hay una correspondencia. De ahí el capítulo, ¿te acuerdas?, de la Gomera, la mujer Gomera, que fue al hierro a enseñar el fuego a los herreños. Hay un conocimiento, o había un conocimiento de unos con otros, ¿no? Porque las islas se divisaban, claro. O sea, se divisaban en la distancia, ¿no? Pues entonces, claro, esta particularidad de La Gomera, pues era una isla que todavía no estaba conquistada, porque era una de las pocas islas que no ha sido conquistada del todo. Nunca. Lo que hubo fue una penetración paulatina de los europeos, ¿no?, que empezó con Massieu de Bettencourt hacia 1418. Massieu de Bettencourt era sobrino de Jean de Bettencourt. Cuando Jean de Bettencourt se fue para Francia, él murió, Jean de Bettencourt, en 1425 en Francia, quedó su sobrino al mando, o diríamos en el señorío de las islas. Eran islas señoriales, como he dicho, ¿no? Todavía no estaba perteneciendo a la realeza, ¿no?, a lo que era la corona de Castilla. Pues bien, este Massieu de Bettencourt la vende, diríamos, el señorío al conde de Niebla, y el conde de Niebla... ¿Quién es el conde de Niebla? Uno que tuvo el poder en la isla de La Gomera, ¿no?, hacia más o menos mediados del siglo XV, ¿no?, desde 1418, y al final este conde de Niebla desistió del señorío de La Gomera y pasó a otro personaje llamado Fernán Peraza, el Viejo. Entonces, claro, después tenía Fernán, el hijo, ¿no?, que tuvo el joven, llamado el Joven, que fue el que tuvo después el problema con los gomeros más adelante, ¿no?, en lo que se llama la rebelión de los gomeros, ¿no? Pues bien, Fernán Peraza tuvo otro hijo, llamado Guillén, que murió en La Palma, en una refriega con los palmeros, ¿no? Y también tuvo una hija llamada Inés Peraza, que casó con Diego de Herrera, ¿no? Entonces tenemos aquí un heredamiento de los señoríos de La Gomera que forman parte de la historia de la isla, ¿no? El hijo, Fernán, el joven, vamos a llamarlo así, tuvo problemas porque trataba de una forma un poco despótica a los gomeros, y entonces esto causó una cierta, diríamos, disgusto entre la población indígena, porque se había firmado un llamado pacto de colactación, que es una especie de alianza o pacto en el que se tenía que respetar entre el bando de Ipalán, que era el actual San Sebastián, ¿no?, con los europeos, en este caso con la gente de Fernán el Joven, en el que se debía respetar porque eran hermanos. Pero este no respetó este pacto y, por tanto, tuvo amores con una maguada o sacerdotisa de la isla que formaba parte de las que pedían la lluvia, ¿no? Las maguadas eran mujeres jóvenes que pedían, en todas las islas claro, es que no había agua en ninguna isla. Claro, el el ritual de la lluvia era común en todas las islas, ¿no? Entonces también en La Gomera había maguadas, de ahí la pidochinea también, importante, que tiene que ver con esto. Y entonces el club tuvo amores con una joven doncella llamada Ibaya, y esto provocó la rebelión de los gomeros. A ver, repite eso, ¿cómo es la rebelión de los gomeros? La rebelión de los gomeros fue porque los gomeros del bando de Ipalán y del otro, de Bulagua, se cogieron fuerte mosca, llamarlo así, fuerte cabreo, porque se había roto el pacto de colactación, se debía respetar, y no podía casarse ni podía tener relaciones con una indígena, porque entonces ya se había roto el pacto de hermanamiento, ¿no? Esto provocó el ajusticiamiento todo al final es por las mujeres. Claro, la historia la marcan las mujeres aquí. De Fernán el Joven, ajusticiado en la degollada de Peraza, que se llama, ¿no? En la cueva de Guajedum. Por Jauta Coperche, que fue un guerrero, ¿no?, que le dio muerte, ¿no?, porque había habido una reunión secreta de los
de los gomeros en el Valle del Gran Rey, en la Baja del Secreto, y determinaron pues ejecutarlo, ¿no? De ahí empezó la rebelión de los gomeros, se atacó la Torre del Conde, que fue la que su padre, Fernán el Viejo, había construido en 1445, por ahí más o menos, ¿no? Y entonces se refugiaron, ya muerto el Fernán el Joven, Beatriz de Bobadilla, que era la mujer viuda. ¿La mujer de quién? De Fernán el Joven. Pero estamos ya hablando casi en 1500. Sí, estamos hablando de 1488. Sí, ya casi 1500. Exactamente. De Beatriz de Bobadilla hay que hacer un capítulo nada más, ¿eh? Porque es la mujer más espectacular que ha habido en Canarias, ¿eh? La más espectacular. Tú sabes que fue la amante de Fernando el Católico. Bueno, fue la amante de todo, de Cristóbal Colón, de sus hermanos, los hermanos Pinzones, de todo. Fernando el Católico tenía amores con ella. Vamos a ver. Fernando el Católico era la querida de Fernando el Católico, y cuando se enteró Isabel la cogió y la mandó para Gomera. Efectivamente. La mandó para pero en Canarias se ventiló a todos los hombres habidos y por haber. Y aparte era cruel, porque se dice que era linfómana. Sí, también. Entonces, hizo una represión tremenda contra los gomeros, que se alzaron en esta rebelión de los gomeros en 1488, hasta el punto de que tuvo que pedir auxilio o socorro a las huestes de Pedro de Vera, que era el gobernador de Gran Canaria. Entonces vinieron refuerzos y ahí se produjo una esclavitud, se produjeron muertes de mujeres y niños y de hombres y tal. Y entonces a partir de ahí se puede decir que ya, como dice la tradición, y en esta fecha, en noviembre, se cumplió el aniversario, 537 aniversario, se rompió o se quebró el gánigo de Guajedún. Significa el gánigo, que es la vasija. La vasija en la que se celebra este acto o esta alianza, pues al romperse es un signo de guerra, es un signo de que ya a partir de ahora ya no hay, diría, amistad con los castellanos, o en este caso con los europeos, y a partir de ahí La Gomera fue llamada la isla no conquistada. No conquistada, nunca. Pues, es la única que se puede decir que tiene esa particularidad, ¿no? Muy interesante lo que hoy hemos hablado del hierro y de La Gomera, muy interesante. Exactamente. Bueno, después también hay que tener en cuenta de que Fernán el Joven practicó la esclavitud, llegó nada más y nada menos que 100 gomeros para ser vendidos como esclavos en Sevilla en 1485. En fin, se granjeó las antipatías y se granjeó el rechazo de los indígenas gomeros que confiaban que podía ser respetado ese pacto que en el continente se llama la tada, en pacto de colactación. ¿Por qué se llama colactación? Porque es que se van pasando el gánigo de persona a persona con leche dentro, ¿no? Y van bebiendo. Entonces eso se sella, ese pacto, y hay que respetarlo absolutamente, ¿no? Yeah. Si no se respeta, pues se rompe y se vuelven otra vez a lo que es la guerra, las dificultades para poder tener un clima de amistad o de pacto o de alianza, ¿no? Es lo que podemos decir con respecto a esto, ¿no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. La semana que viene más. Qué interesante. Hoy hemos hablado de la Isla del Hierro y de La Gomera. Muy interesante. Me ha gustado mucho muchas gracias. Las explicaciones que has dado aquí en la 10 Capital. Sobre todo que nuestro pueblo, vea la etimología de las islas, por qué los nombres, ¿no? Y las circunstancias históricas, ¿no? Yeah. Y también lo que son los descendientes de esta, tanto indígenas como castellanos. Pablo de Luca, el entendido de nuestros aborígenes. Bueno, aborígenes no, son ¿cómo son? Indígenas. Indígenas, él lo llama indígenas. Aquí hay lío entre una cosa y otra, pero bueno. Pero bueno, ya lo entendemos. Dicho está, hasta la semana que viene. Muchas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.